El nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador comenzó en funciones el pasado fin de semana. Para analizar la nueva ruta del país centroamericano, recibimos a la profesora Melody Fonseca del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Buen día. ¿Cómo está? Buenos días, todo bien, gracias. Esta nueva era de López Obrador, ¿cuál va a ser la diferencia principal entre este gobierno y el de Peña Nieto? Pues mira, es posible que hayan bastantes diferencias, ¿no? Hay que pensar que, en primer lugar, pues representa un movimiento político que puede entenderse, pues, en términos de lo que en América Latina se entiende como movimiento populista, es decir, que aunque tiene una agenda pues de izquierda, al mismo tiempo es un movimiento bastante aglutinador. Por una parte, ¿no? Él plantea además la ruptura con lo que viene a ser el orden neoliberal que está establecido en México mínimo desde la década de los 90 con el inicio de lo que fue el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Y por otra parte, pues plantea un compromiso de cara a lo que es el tema de la seguridad en México, el crimen organizado, que se supone, o así lo prometió en campaña, iba a ser un programa mucho más comprensivo, no tanto basado en la militarización, por más que ahora estamos viendo unos cambios en su discurso y en su práctica, pero sí seguramente de mayor acercamiento a lo que son las necesidades de las comunidades que pues han sido marginalizadas en los últimos años por los efectos de la economía neoliberal, de este acuerdo que fue tan grave para la economía, sobre todo el sector agrícola mexicano, y pues obviamente tiene distintos retos, ¿no? Empezando por el tema del crimen y la seguridad, otros retos estructurales, como la corrupción, exactamente, que está además inserta en distintos sectores del gobierno, entre ellos el mismo ejército y policía, que es con lo que se supone que se va a trabajar el tema del crimen, y por supuesto pues lo que es el hecho de que México sea un territorio, a día de hoy, un territorio de paso entre migrantes centroamericanos y la frontera norte con Estados Unidos. Entonces son muchos retos entre estructurales y contingentes que este gobierno va a tener que enfrentar y que se supone, ¿no?, que vayan a ser distintos porque el acercamiento parte más de uno de corte humano, un discurso de derechos humanos importantes, un discurso anticorrupción también importante. El López Obrador no es una figura nueva en la política mexicana, fue procurador, de hecho él fue desaforado, ¿no? Por la pasada administración, fue candidato presidencial varias veces y había perdido, pero tiene los ojos, además del pueblo mexicano que ciertamente tiene unas esperanzas con él, tiene el reto de Donald Trump mirando hacia él fijamente, y el resto de los países centroamericanos viendo cómo él se va a alinear en este asunto migratorio que es tan fundamental en este momento. Sí, es curioso que cuando resultó electo la reacción de Trump fue una más o menos positiva, ¿no? Abierta a tener una buena relación con López Obrador. Esto lo pone en una situación complicada, ¿no? Evidentemente creo que la presión que va a ejercer Estados Unidos para que mantenga la militarización de la frontera sur, que es lo que es el acuerdo que ha tenido Estados Unidos con los gobiernos anteriores, versus lo que exige la sociedad civil, sobre todo las comunidades del sur de México, que es más bien un acercamiento al tema migratorio desde la protección de los derechos humanos y establecer los mecanismos para que los emigrantes centroamericanos pues transiten de la manera más segura por el territorio, no entren dentro de grupos de trata humana y demás, ¿no?, redes de trata humana. Entonces, pues sí, por una parte va a tener difícil complacer las exigencias de Trump, al mismo tiempo que articuló un discurso bastante nacionalista y anti-Trump, o por lo menos de rechazo a las cuestiones que decía Trump de los criminales mexicanos, de que México iba a tener que pagar por el muro, etcétera. Y por otra parte le toca que en esto México sí se ha mantenido más o menos como ese líder o hegemón regional entre lo que es ese vínculo con Centroamérica, pues le toca ahora más que nunca ser ese líder por la crisis que sufren El Salvador, Guatemala y Honduras, pero también la crisis que sufren otros países como Nicaragua. Y ya se reunió con Nicolás Maduro.
Sí, Nicolás Maduro no estuvo por motivos de seguridad en la toma de posesión, pero sí estuvo en otras actividades. Y claro, esto también es importante porque por una parte AMLO es un líder de izquierda y no lo ha escondido en ningún momento, pero digamos que los representantes de la izquierda ahora mismo en América Latina pues están bastante cuestionados, cuanto menos, ¿no? Que sería el caso de Maduro y de Ortega. Pero al mismo tiempo hay un giro a la derecha extrema en América Latina, con el caso de Brasil, a una derecha más moderada, como vendría a ser el caso de Macri en Argentina. Y pues claro, también le toca a López Obrador ser ese líder de izquierda, o esa esperanza para la izquierda latinoamericana, buscando desmarcarse del legado actual de Maduro y Ortega. Pero hubo como la oposición en esta elección tuvo a último momento un intento de proyectarlo casi pro Cuba, y dijo que tenía todo este plan de llevar 400 médicos cubanos a México. Sí, es una práctica común en América Latina, en Europa también, bueno, en Europa concretamente en el caso español, aquí en muchas ocasiones también lo vemos, ¿no? Que es intentar deslegitimar a los partidos políticos de izquierda o que no están dentro de lo que es ese status quo o de partidos tradicionales, vincularlos a radicalismos o utilizar estas imaginarios clichés sobre Cuba, sobre Venezuela. Se intentó hacer en el caso mexicano, por lo menos yo, las redes que seguía y demás, lo que podía ver, sobre todo de las clases más empobrecidas mexicanas, era que bueno, si el neoliberalismo no les había servido, pues sí, quizás no era tan malo optar por un modelo al estilo cubano, ¿no? Ya que las otras alternativas, por lo menos a las personas que viven en exclusión social, pues tampoco les han servido. Pero él fue pronto en rechazarlo. Sí, creo que en esa misma lógica de intentar no fragmentar y tener un movimiento más amplio, él, de hecho, sus discursos también iban dirigidos a los comerciantes, a los propietarios, a los dueños de empresas, medianas y pequeñas empresas, ¿no? Pero intentando hablar de que no se trataba de una revolución de esta izquierda tradicional, sino más bien ese grupo, esos todos que están atravesados por violencia, desigualdad, pobreza, en contra de pues los sectores más poderosos que se han beneficiado de esta exclusión. Gracias, profesor. En otro momento tenemos que hablar del reto también económico y con este nuevo tratado comercial que está heredando. Me gustaría tenerla aquí próximamente. Claro que Muchas gracias, Noticias 360 de su casa. Amigos, al volver recibimos una visita muy especial de estudiantes de escuela superior con un proyecto audiovisual. Ya mismito le contamos.